gracias yo a vosotros por poder estar aquí. En cuanto he llegado con el coche, se ha un ambiente de oración, de intimidad con el Señor. Y hemos empezado rezando el Ángelus. No hemos de salirnos nunca en cualquier actividad que realicemos en la Iglesia de esta lógica de la encarnación. Dios ha querido asumir la naturaleza humana. Dios se ha hecho hombre. Y esa humanidad, la humanidad de Jesucristo, a nosotros nos llega, nos toca a través de la Iglesia, de la esposa del Señor, de su cuerpo. Desde el día de nuestro bautismo somos de Jesucristo, somos del Señor. Ya no hay, por tanto, una separación entre Dios y el hombre, sino que en Jesucristo y en todos los que son de Jesucristo, especialmente en la Virgen María, veis aquí los iconos, las imágenes y las reliquias de muchos santos, o de algunos de los santos pues que os son modelo, nos son modelo para el proceso de evangelización, la urgencia de anunciar a aquel que nos ha amado tanto, que ha muerto en la cruz, que ha resucitado para nuestro bien, para nuestra salvación. Nos toca a nosotros, nos ha llegado esta realidad, siempre eclesialmente, y este acontecimiento, Arde Conclutum, que ya es no sé qué edición, Fernando, la 14ª edición, pues es un acontecimiento eclesial. Toda la Iglesia se hace presente, la Iglesia del cielo se une a la Iglesia peregrina, la Iglesia que peregrina en este caso en Alcalá de Henares, y os unís también desde otras realidades, porque hay un único cuerpo, hay una única esposa, nuestra Madre la Iglesia. Me propusieron hablar, yo tengo el riesgo de que quizá hable demasiado, pero procuraré ceñirme al tiempo que me han dado. Me propusieron hablar de la oración y de la penitencia por la salvación de las almas. Ya os habló don Antonio hace un par de días de que la oración, nuestro obispo, de que la oración es el alma de todo apostolado. Sin intimidad con Jesucristo, sin un trato asiduo y permanente, sin desfallecer de la oración, pues todo lo que hagamos es vaciedad, es humo, está sin consistencia, sin fundamento. Y por el contrario, toda la acción que realicemos, en este caso acción evangelizadora, anunciar a Jesús, si se fundamenta en nuestro trato íntimo, en nuestra amistad profunda con Jesucristo, alimentada por la oración cotidiana y permanente, pues eso, antes o después, dará fruto. Y esta es nuestra gran esperanza, esperanza teologal, que toda semilla que se esparce unidos al sembrador, a Jesucristo, es decir, que toda semilla que de alguna manera se siembra en el campo, pero que cae en la mano abierta del sembrador, que es Jesucristo, la semilla que de alguna manera, por que tengáis una imagen visual que a mí me gusta mucho pensar, es la semilla que cae de la mano del sembrador, pero que cae porque esa mano está herida, está abierta por el clavo, por la cruz, es decir, por el amor. Cae la semilla de la mano del sembrador porque esa mano ha sido abierta, ha sido abierto su corazón, toda su persona, para que la semilla caiga y dé fruto. Porque a la vez que cae, es regada por su sangre preciosa. Estamos en el mes de julio. Sabéis que la tradición cristiana pues consagra todo este mes a considerar, a meditar, a tener presente la sangre preciosísima que Jesús vertió por nosotros en el madero santo de la cruz. No por una cuestión, digamos, efectista o romántica o sentimental simplemente, sino porque esa sangre es la sangre del Hijo de Dios, es la sangre del Salvador. Y por eso nosotros queremos beber
unirnos a la vida de Jesús. Por eso celebramos la Eucaristía cada día, por eso la Eucaristía está en el centro de estas jornadas y en el centro de nuestro impulso misionero. Queremos vivir en comunión con Jesucristo. Su sangre unida a la nuestra, y ese es el misterio de la Eucaristía, es la vida de Dios, que corre ya por nuestras venas, desde el momento del bautismo, mucho más desde que nos hemos unido a Él en la Eucaristía, y nos unimos. Hecha esta introducción, para no salirnos de esta realidad de la encarnación, del misterio de la encarnación, es decir, somos Jesucristo, somos miembros de su cuerpo, estamos unidos a Él. Parto, para hablar de la oración y de la penitencia por la salvación de las almas, de un texto del libro del Éxodo. Conviene partir siempre de la Escritura, la inspiración del Espíritu Santo. Éxodo 17, del 8 al 16. Éxodo 17, del 8 al 16. Dice así: Amalec vino y atacó a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía a Israel. Mientras las tenía bajadas, vencía a Amalec. Y como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. El Señor dijo a Moisés: escribe esto en un libro para recuerdo y transmítele a Josué que yo borraré la memoria de Amalec bajo el cielo. Bueno, sí, un par de versículos más. Moisés sube a la cima del monte, entra en comunión con Dios. En la cima del monte recibió también la revelación de la alianza, con los mandamientos, con las 10 palabras. Y en la cima del monte, Moisés tiene que interceder por su pueblo que está luchando, por su pueblo que está en guerra contra el enemigo, contra Amalec y los amalecitas. Y en el libro del Éxodo aparece que Moisés, para que su pueblo venza, tiene que estar con los brazos extendidos. Y se cansa, físicamente se cansa. Y necesita que Hur y que Aarón, sus dos ayudantes, le sostengan los brazos. Y sólo así, con los brazos sostenidos, vence Israel. Es, como ya podréis imaginar, una imagen, un tipo, Moisés con los brazos extendidos en la cima del monte, de la salvación definitiva que nos viene por Jesucristo, en la cima del Calvario, con los brazos abiertos, en ademán de sacerdote eterno, unidos al madero de la cruz, somos salvados. Vencemos no una victoria temporal sobre un enemigo, Amalec y los amalecitas, sino la victoria definitiva sobre el enemigo, sobre el mundo, sobre la carne. Es decir, sobre todo aquello que hay dentro de nosotros y fuera de nosotros que quiere apartarnos del camino de Dios, de la vocación a la que el Señor nos llama, que es participar de su vida. San Pablo, para expresarlo de un modo así, en la carta a los Efesios dice, para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. ¿Cuál es nuestra vocación? Con independencia de la vocación particular que cada uno recibe, de la llamada específica del Señor. La vocación de todos y cada uno de los hombres, llamados a ser uno con Jesucristo en el bautismo, es la de ser santos e irreprochables ante Dios por el amor, porque el amor, la caridad, perfecciona todas las cosas. El amor, me gustaba decir a San Juan Pablo II, está por ahí,
su reliquia, su imagen, el amor me lo ha explicado todo. Santos e irreprochables ante él por el amor. ¿Por qué os he puesto este texto del libro del Éxodo? Porque aquí aparece Moisés fatigado, cansado, podríamos decir penitente en favor de su pueblo. ¿Podría haber sido de otra manera? Sí, pero Dios, en su designio, en su plan, quiere que su pueblo venza por el cansancio de Moisés. Moisés se tiene que cansar, tiene que elevar los brazos, se tiene que unir con toda su persona, también físicamente, y tiene que rezar de un modo muy específico, con los brazos extendidos, con las palmas abiertas. Sabéis que una de las primeras imágenes que aparecen en las catacumbas, en Roma, del alma cristiana, del ser cristiano, cuando se habla de la imagen del orante, es como un monigote pintado por un niño, con los brazos elevados y abiertos hacia el cielo. Es la imagen del cristiano, del orante, del alma que quiere elevarse a Dios, decía antiguamente el catecismo, y pedirle mercedes. Bueno, Moisés se tiene que cansar, tiene que hacer penitencia en favor de su pueblo. Imagen bíblica. Y después os quería poner dos imágenes de la tradición cristiana. La primera de ellas la conocéis, especialmente las que sois madres. Santa Mónica, madre de San Agustín. Dice Benedicto XVI en el Ángelus del 30 de agosto de 2009, dice así: hace 3 días, el 27 de agosto, celebramos la memoria litúrgica de Santa Mónica, madre de San Agustín, considerada modelo y patrona de las madres cristianas. Muchas noticias sobre ella nos proporciona su hijo en las confesiones. Aquí conocemos que San Agustín bebió el nombre de Jesús con la leche materna. Qué imagen tan bonita, ¿verdad? Junto con la leche materna, junto con el amamantar al pequeño Agustín, al bebé Agustín, le entró ya el nombre de Jesús a través de su madre. Y fue educado por su madre en la religión cristiana. Mónica jamás dejó de orar por él y por su conversión cuando se desvió, y tuvo el consuelo de verle regresar a la fe y recibir el bautismo. Dios oyó las plegarias de esta santa mamá, a quien el obispo de Tagaste había dicho: es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Moisés tuvo que cansarse físicamente para conseguir la victoria de Israel. Santa Mónica tuvo que llorar las lágrimas de Santa Mónica, que nos habla de un sufrimiento no ya físico, porque la penitencia no hemos de mirarla solo desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista también psíquico, moral. Santa Mónica sufre por San Agustín, por su hijo, y se une a Jesucristo. Y ese sufrimiento por el hijo que está desviado, que se ha apartado del camino de Jesús, ese sufrimiento es escuchado por el Señor. No se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Nuestro sufrimiento físico y moral sirve, es precioso a los ojos de Dios, si se lo ofrecemos, por la salvación de los nuestros, miembros de nuestras familias, que quizás están lejos del Señor, por aquellos a los que vamos a anunciar a Jesucristo y no conocemos, pero el Señor sí los conoce, y ya podemos ofrecer ese sufrimiento, incomodidades, las inquietudes que estemos ahora mismo padeciendo, del tipo que sea. Hace 15 días yo recibí una llamada telefónica que me impactó mucho, de alguien a quien quiero, y me comunicaban pues, que su hija, a la que también tengo una gran estima, religiosa, pues
le han diagnosticado una enfermedad importante. No mortal, pero sí una enfermedad crónica que le va a afectar ya de por vida. Esa enfermedad a esta persona, a esta religiosa, a esta mujer, pues ciertamente desde los ojos de la carne la vemos como una desgracia. Es una contradicción, ciertamente, pero en los ojos de la fe. Y el bien que Dios va a poder derramar sobre su Iglesia y sobre la propia interesada a través de esa enfermedad ofrecida, unida a Jesucristo, pues no lo sabemos. Eso queda en el misterio de Dios. Pero sí sabemos una cosa: ningún ofrecimiento, ninguna de nuestras realidades que están atravesadas por el dolor y por el sufrimiento queda estéril si se la ofrecemos al Señor. Todas darán fruto, a su tiempo, a su modo. Me gustaba decirle a Santa Ángela de la Cruz, una santa a la que yo tengo mucha estima, es muy amiga mía, me consigue muchas cosas. Pues a Santa Ángela de la Cruz me gustaba decir santificarse al gusto de Dios. Ella era andaluza, tenía esa gracia. Santificarse al gusto de Dios, no a nuestro propio gusto, sino al gusto de Dios. Por cierto, ahora en el próximo noviembre va a ser beatificado el fundador que tanto ayudó a Santa Ángela, el padre Torres Padilla, en Sevilla. Bueno, el Éxodo, Santa Mónica, otra imagen de la tradición, el santo cura de Ars, patrono de Fernando Mío, de los sacerdotes. En su gran biografía, el Trochú, dice: su tarea como sacerdote siempre fue acompañada por mucha oración y mucha mortificación. Hablamos de oración y de penitencia por la salvación de las almas. Pues el cura de Ars es una imagen acabadísima de esta realidad, ¿no? Un compañero sacerdote se quejaba de la falta de eficacia de su ministerio. Se quejaba al cura de Ars: no me hacen caso, tengo un pueblo muy duro, no vienen a la iglesia, no se confiesan, no vienen a la Eucaristía. Estas quejas estériles, que son de ayer y de hoy. Muchas veces nos movemos en la queja permanente, en la frustración constante, que, si me permitís, hago un paréntesis, lo que muestra, en el fondo, es una falta de confianza en el Señor. Y es una falta de fe. Y esto a veces nos pasa mucho también a los sacerdotes. Porque no sé qué programación nos han hecho desde pequeñitos, que pensábamos que las personas, sin anunciarles a Jesucristo, iban a venir a la iglesia e iban a participar de los sacramentos. Cuando esto es algo que uno coge, por ejemplo, el ministerio de San Pablo, evangelizador por antonomasia, y lo dice: bueno, él va a Corinto, o a Atenas, o a Éfeso, y es que no hay parroquia a la que pueda ir. Tiene que ir, pues, a la sinagoga, donde se reúnen los principales de la ciudad, a anunciar el Evangelio. Todas estas realidades, Arde Compluto, Querigma, la escuela de evangelización de nuestra diócesis, dentro y fuera de nuestra diócesis, son realidades muy buenas, porque de alguna manera están anunciando al resto de la diócesis y al resto de la Iglesia que tiene que producirse un despertar en los cristianos y en los sacerdotes. Que no se trata simplemente de esperar a que vengan, sino de salir a buscar dónde están las personas, dónde está la gente. De un modo extraordinario, que siempre es bienvenido, pero sobre todo de un modo ordinario, porque en vuestra vida concreta tenéis tantas oportunidades y tantas relaciones en vuestro trabajo, donde vivís, con vuestros compañeros de tantas realidades, para anunciar a Jesús, para darles esta limosna que es la única que tenemos.
San Pedro, en la puerta dorada, paralítico, lo que tengo te lo doy. Lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, levántate y echa a andar. Eso es lo que está esperando tantos paralíticos. Al lado de, pues en la puerta de al lado de nuestras casas, de nuestras ciudades. Bueno, pues se queja este sacerdote, al cura de Ars, de la falta de eficacia de su ministerio. Y le pregunta que qué podía hacer, o qué debía hacer, para lograr más fruto. La respuesta del cura de Ars: habéis orado, habéis llorado, gemido y suspirado, pero habéis ayunado, habéis velado, habéis dormido en el suelo, os habéis disciplinado, mientras a ello os neguéis, no creáis haberlo hecho todo. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar por la salvación de las almas? O dicho de otra manera, ¿cuál es el límite del amor cristiano? Ninguno. No existe. ¿Qué imagen se puede poner? Pues la de una madre, un padre, hasta dónde está dispuesto por devolverle la salud a un hijo enfermo. ¿Hay algún límite? ¿Va a dejar de ir a algún médico? ¿Va a dejar de hacer todo lo posible y todo lo que esté en su mano? Pues el cura de Ars le está diciendo a este compañero suyo, a este hermano suyo del sacerdocio: has llorado, te has lamentado, has orado, pero te has disciplinado, es decir, has unido tus sufrimientos, los que te vengan, los que tú mismo has querido buscar, te has unido a Jesucristo crucificado por la salvación de tu alma. Mientras no hagas eso, tienes todavía tarea. Tienes todavía tarea. Nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Los santos nos apuntan el camino. Y los santos han sido tenidos en su época, muchos de ellos, por locos, por desnortados, a semejanza de Jesús, los propios familiares de Jesús, es decir, aquellos que conocían a Jesús, están fuera, te buscan, porque un poco pensaban que había perdido los cabales. Es decir, conocían a Jesús, pero no del todo, no en profundidad. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Esta es la respuesta de Jesús. Los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Id al mundo entero, anunciad el Evangelio a toda la creación. Id, bautizad. Entonces, la oración y la penitencia por la salvación de las almas encuentra, digamos, su raíz y su fundamento en que cada uno de nosotros somos importantes a los ojos de Dios. Y el Señor quiere hacer obras grandes contando con nosotros. Esto tiene un riesgo, y es que podemos pensar que somos nosotros los protagonistas, que entonces todo depende de las lágrimas de Santa Mónica o de las penitencias del cura de Ars. No, no depende de eso. Las lágrimas de Santa Mónica y la penitencia del cura de Ars y la oración de Moisés en la cima del monte encuentran su explicación solo y exclusivamente en el amor. Porque la oración y la penitencia es cuestión de amor. Y si quitamos el elemento caridad de la penitencia o de la oración, corremos el riesgo de estar buscándonos a nosotros mismos. En todo lo que hacemos. También en las cosas buenas. Por eso Jesús, que va a recalcar la importancia de la oración, orar siempre sin desfallecer, que va a recalcar la eficacia de la oración,
por ejemplo, en los exorcismos y del ayuno. Esta clase no sale más que con oración, con ayuno. Es decir, uniendo lo que nosotros hacemos y lo que nosotros pedimos a Él, al Señor. Pues el propio Jesús también a sus discípulos les dirá: cuidado, cuidado, porque hay un modo de orar y hay un modo de dar limosna y hay un modo de hacer oración que puede ser hipócrita. Es decir, que puede ser un camino sibilino, sinuoso, pero puede ser un camino egoísta, de buscarnos en nosotros mismos. Entonces, cuidado, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Cuidado con hacer las cosas para que me vea la gente o para mi propia satisfacción. Cuidado, cuidado con eso. En este sentido, la oración auténtica, la oración verdadera, por nuestra propia santificación y por la de los otros, por la salvación de las almas, es, ante todo, una oración que no busca compensaciones. Es una oración que dice Santa Teresa de Jesús. Os van a hablar sobre la oración de Santa Teresa de Jesús, Paco. Pero dice Santa Teresa: no sé qué penitencia grave se me pusiera delante que no acometiera de mejor gana que recogerme a tener oración. Esto lo dice en el libro de su vida, capítulo 8. No sé qué penitencia grave se me pusiera delante que no cometiera de mejor gana que recogerme a tener oración. La oración auténtica, la oración verdadera, la oración que es desierto con el Señor, donde ya desaparecen las consolaciones, las imágenes, donde se aquietan las potencias del alma y donde el Señor nos va introduciendo con Él en el misterio de su oración, que es una oración que le lleva a sudar sangre y a vivir angustiado y triste. Esa oración, Santa Teresa de Jesús dice: preferiría cualquier otra penitencia. Cuando la oración es verdadera y es auténtica, nos une a Jesucristo. Y por tanto, no es buscar los consuelos de Dios. No buscamos el gozo y la fruición en la oración, que puede venir y que ciertamente el Señor, pedagógicamente, nos la puede dar a lo largo de la vida, sobre todo al principio. Pero después desaparecerá. Y ahí es donde hay que perseverar. Cuando se presenta la oración seca, la oración sin consolaciones aparentes, que nosotros podamos valorar, pero ahí el Señor va haciendo su obra, porque de alguna manera, por poner una imagen, que os puede ayudar o a mí me ayuda, es como el enfermo al que hay que hacerle un trasplante de órgano importante, de corazón, hay que anestesiarle. La vida de oración, que aparentemente no sentimos nada, pues es como estar anestesiado. Pero el Señor, que es el médico, es el cirujano, y a la vez es la medicina, su gracia, va actuando en nosotros. ¿Cuál será el mayor error de nuestra vida apostólica, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de evangelizadores? Dejar la oración. Cuando la oración se presente como poco agradable, cuando la oración se presente seca, cuando ya no haya luces, cuando haya, por decirlo en términos ignacianos, desolación, la gran tentación y el gran error será en ese momento dejar la vida de oración. Lo que hay que hacer es perseverar e incluso intensificarla, porque estamos siendo anestesiados y es cuando el Señor quiere hacer su gran operación en nosotros: quitarnos nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Esa oración que se puede hacer verdaderamente muy insoportable a veces, perseverar en ella y ofrecerla
por la salvación de las almas. El Señor incluso, hay algunos amigos íntimos suyos, Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, ella misma lo dijo, San Rafael Arnaiz, estuve hace unos días en Dueñas, pues el Señor va llevando a estas almas escogidas, a estos amigos íntimos, a una gran oscuridad. En cuanto al afecto, al sentimiento, a la emoción que cada uno puede sentir. Pero desde luego, lo que podemos hoy nosotros certificar, la Iglesia lo ha certificado oficialmente, canónicamente, es que son amigos íntimos de Jesús. Santa Teresa de Calcuta, el padre, Rafael Arnaiz, San Rafael Arnaiz. Y ellos experimentaban en su alma una gran oscuridad. Pero el Señor estaba haciendo una gran obra en ellos. La oración, por tanto, nos mueve a la penitencia. El verdadero orante es necesariamente un hombre, una mujer penitente. ¿Por qué? Porque está abnegado de sí mismo. Y a la oración diariamente, especialmente cuando el Señor concede esas temporadas de desolación, es ejercitar la abnegación y la penitencia. Porque eso a uno no le es agradable, y no hay que asustarse. Una oración así es una oración que a uno no le agrada. Pero uno sabe por la fe que es el camino, el único camino. Dice Jesús en Betania: tu hermana ha escogido la mejor parte, no le será quitada. No le será quitada. Si nosotros permanecemos a los pies de Jesús, escuchando su palabra, traducido, si nosotros permanecemos fieles a nuestros ratos de oración cotidiana, no nos será quitado. ¿El qué? La amistad con Jesús. Nuestro trato íntimo con Él no nos será quitado. Y la oración y la penitencia nos hace humildes. Mirad, en la oración es donde el cristiano, donde cada uno de nosotros tenemos una experiencia más honda de nuestra indigencia radical. Nosotros ante Dios somos mendigos, somos indigentes, como el mayor mendigo y mayor indigente que podamos imaginar. Y nada podemos sin el auxilio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de que Jesús es el Mesías. El que vence en nosotros, dentro de nosotros, frente al mayor pecado, que es el de la desesperanza y el de la incredulidad. El Espíritu Santo hace su obra en nosotros, porque nos convence de modo interior. Jesús es el Mesías. Eso no lo podríamos decir ninguno de nosotros, si no es por el Espíritu Santo. Es decir, la fe, esto es algo importante, de cara al proceso evangelizador, cuando uno anuncia el querigma, que Jesús ha muerto y ha resucitado por ti, que eres importante para Dios, que Dios te ama, que tiene un plan para ti y que tu vida tiene un sentido, tiene un origen, que es el amor de Dios, tiene una providencia, el Señor te va cuidando y tiene una finalidad. Dios tiene un plan de bendición y de gloria para tu vida. Eso no se puede meter, disculpadme la expresión, en el corazón y en la mente de nadie porque tengamos unas palabras muy persuasivas, porque sepamos hablar muy bien, porque lo sepamos decir muy bien, porque pongamos una atmósfera muy bonita. Todo eso hay que hacerlo. Es una ayuda, es un apoyo. Pero el protagonista, el que convence interiormente a las personas de que las palabras que salen de nuestra boca son verdad, para él es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesús. Es el consolador, es el abogado, el que está permanentemente defendiéndonos del mundo, defendiéndonos del maligno, defendiéndonos del pecado. Bien. Y ahora, para vuestro
hay más cosas. La oración y la penitencia nos hace ser pacientes, perseverantes. Para vuestra reflexión personal, en cuanto a esto de la oración y de la penitencia, por los demás, por el prójimo, por la salvación de las almas, para evitar el egoísmo de buscarnos a nosotros mismos, porque todo en la Iglesia tiene una dimensión comunitaria, eclesial, hasta la vida del cartujo, por ejemplo, es la vida, digamos, así más que busca la soledad, o los padres del desierto, que se retiraban los eremitas. Es vida eclesial, allí está toda la Iglesia. Pues hay 13 números, no los voy a leer evidentemente, pero para que los sepáis, del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un tesoro al que hay que recurrir permanentemente. Nos quejamos mucho, ¿verdad? Hay un momento, digamos, de mucha confusión eclesial, no sabemos muy bien por qué se dicen estas cosas, aquellas otras, ¿no? El catecismo está vigente, hermanos. Acudamos al catecismo. En el catecismo no nos perdemos, es vía segura. Pues del 1427 al 1439, de 1427 a 1439, nos habla la Iglesia, nuestra Madre, sobre la oración y sobre la penitencia personal y comunitaria, es decir, en beneficio de nosotros. Simplemente para, como algunas pinceladas, digamos, dice en 1430, ya en los profetas la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el sal y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones. No mira en primer lugar, no significa que no sean importantes, pero no en primer lugar, sino a la conversión del corazón, a la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Pueden ser engañosas. ¿Veis? Podemos caer en la hipocresía. Sí, ya voy a acabar. Ya termino. Les dice, en 1432, el corazón humano, al final, se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Os va a hablar también, creo que va a venir Vargas, pero no. Hablar sobre la oración o ha venido ya. Ha venido ya. La oración en torno a lo que es, ¿no?, la espiritualidad del corazón de Jesús, para que nos convirtamos, mirar a aquel al que nuestros pecados traspasaron en la cruz. No hay otro camino, mirar a Jesús. Y dice esta frase que me encanta, 1435 al final, porque habla de muchas cosas, ¿no? Podemos hacer en la vida cotidiana gestos de reconciliación, la atención a los pobres, la defensa de la justicia, el reconocimiento de nuestras propias faltas, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos. Todas estas cosas son obras de penitencia en favor de los demás. Pero termina diciendo así: tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. No hay que inventarse nada. Cada día el Señor, que nos quiere mucho, nos va a dar una participación mínima, desproporcionadísima a lo que Él ha vivido, pero nos va a dar una participación al misterio de su cruz. Y eso implica contradicción, dolor, sufrimiento. Tomar esa cruz y seguir a Jesús cada día, el camino más seguro de la penitencia. Todo lo demás, los días fuertes penitenciales en la vida de la Iglesia, los tiempos fuertes penitenciales en la vida de la Iglesia, especialmente la Cuaresma, tendrá que ayudar a que tomemos cada día nuestra cruz y sigamos a Jesús. Y esto tendrá, y con esto ya termino, momentos en la vida como con una densidad mayor. Cuando llega la enfermedad,
cuando llega una contradicción fuerte, importante, que nos afecta a nosotros o a un ser querido, cuando llega un dolor del tipo que sea, no solamente físico, también moral. Hay muchísimo sufrimiento psíquico en nuestro mundo, y moral. Personas que no se sienten valoradas, que no se sienten queridas, personas que no conocen, me comentaba ayer, anteayer, ya termino, yo soy, entre otras cosas, como ha dicho Fernando, conciliar un equipo de Nuestra Señora, ¿no? Bueno, un movimiento espiritual conyugal que comenzó en los años 30 en Francia, un sacerdote, Enrique Farel, que está en proceso de beatificación. Bueno, pues una de las mujeres de mi equipo, de las esposas, Sebas, me comentó, ¿no?, que en el río, en el Henares, una chiquita de 27 años, la semana pasada, se ha suicidado. Llevaba desde los 14 con enfermedades psíquicas, con una depresión que no terminaba de salir, es un sufrimiento el que ha llevado a esa mujer adelante durante casi la mitad de su vida. 14, 27, la mitad de su vida. La mitad de su vida enferma, la mitad de su vida hasta el punto de no encontrar otra solución más que quitarse la vida. Encomendamos su alma a la divina misericordia del Señor para que la acoja. Quiero decir con esto que hay tantas oportunidades que el Señor nos pone delante para que nos podamos ofrecer a Jesús. Y con esto ya sí que acabo definitivamente, el momento o la ocasión principal en la que tenemos que ofrecernos es la Eucaristía. La oración personal, la litúrgica, y la penitencia comunitaria, cuando toda la Iglesia se pone en penitencia, la Cuaresma, o la que vive cada uno, que solamente sabe Dios y cada uno de nosotros, ¿no?, pues se encuentran, digamos, su razón de ser, apuntan hacia la Eucaristía. Es allí donde, con todo lo que somos, nuestro trabajo, nuestras inquietudes, lo ponemos en el pan, fruto de nuestro trabajo, y el Señor lo convierte en su cuerpo y nos lo da, para que comamos de él, para que todo el que coma mi carne no muera, sino que tenga vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias.